En el caso específico de la educación, que es la que reúne a más gente de manera consistente, ¿no?, en un espacio concreto, en un proceso estructurado, en un proceso validado, reconocido, evaluado, es la escuela. Y la escuela como espacio de encuentro entre personas, entre sus culturas, todo esto que hemos dicho, se reúne en la escuela. ¿Cómo entonces aplicar todas estas ideas tan necesarias, tan urgentes, en algo tan concreto como es el plan de estudio? Es una dificultad grande. Nos debe llevar a reconocer que no es suficiente la asignación de una materia que se llama educación ambiental, que no es suficiente reconocer un temario que diga esto es la educación ambiental, sino que realmente forme gente que se aproxime a su historia, que construya una identidad sólida, que le permita reconocer su patrimonio cultural, que le permita que este patrimonio cultural sea base de la conservación de su territorio, de su biodiversidad, que le permita a esta identidad construir una vida digna. Y hubo varias experiencias, entre ellos libros de acompañamiento para los maestros que se hicieron en la época del 2000, del año del 95 al 2000. Después del 2000 al 2006 se hicieron capacitaciones y una formación de maestros. Y finalmente todo esto que se fue construyendo en el tiempo con el acompañamiento de todo este grupo de educadores ambientales, pues establece ya tres elementos importantes. Uno, que se requiere articular desde los diferentes grupos de lo que sería desde preescolar hasta las universidades, formas de poder implementar la estrategia de educación ambiental. El segundo, cómo es que esto se traduce en elementos que ya construyan esa formación y que internalicen a los programas de estudio. Y el tercero, contar con los materiales, que esto sería lo más adecuado para poder apoyar tanto al alumno como al maestro, para poder darle esa articulación, pero no solamente estrictamente desde el punto de vista de los recursos naturales y biológicos, sino más bien cómo construir una visión también del desarrollo sustentable de los recursos naturales y obviamente también de aquellos impactos que generan el cambio climático y estos problemas que estamos viviendo, como los desastres producidos en mucho por el mal uso de los recursos. Existe un plan de educación y cultura que nos da como líneas de trabajo. Una de las líneas importantes que creemos de manera particular, en la que yo he trabajado por muchos años, es cómo apoyar al docente en la parte formal para que su actividad educativa sea más sencilla. Cómo le ayudamos para que tenga los materiales adecuados que le permitan a ellos hacer su labor más sencilla y el tener el conocimiento del entorno. De tal suerte que de esta manera nace la idea de hacer materiales complementarios con una visión educativa, pero también ambiental. No entenderlo como un tema escolar que se califica, se pone un número y se olvida. Eso necesitamos trascender esas formas prácticas modernas de entender la educación. Y es así que surge un programa que se llama Educar con Responsabilidad Ambiental, siglas ERA, cuyo objetivo es precisamente, ¿no?, rescatar muchos valores culturales, muchos valores de identidad, muchos valores y cuestiones naturales también, para pues continuar con este estado tan bonito que tenemos. Educar con responsabilidad ambiental es un esfuerzo para concretar todo este conjunto de ideas, reconocer toda esta urgencia de transformarnos y transformar nuestras sociedades en un instrumento concreto, en algo que alimente esta necesidad. Y pues para nosotros como docentes es muy importante poder estar en la dinámica de trabajo y relacionar tanto a la escuela con la comunidad. Considero que ya era el momento de compartirle a los niños y a los jóvenes de este estado su patrimonio ancestral, y qué mejor manera de hacerlo que proponerlo, compartirlo de manera pedagógica, convertido en libros de texto, convertido en acciones, convertido en capacitación continua, que involucre a todos los actores educativos, a los papás, a los educadores, sobre todo a los niños y jóvenes.
Los materiales educativos y los libros de texto dependen de cada nivel educativo. En preescolar son materiales de apoyo al docente, como el paquete didáctico Cantos, Cuentos y Juegos de la Selva Lacandona. También en preescolar tenemos 60 actividades distintas que los maestros pueden implementar en su plan de estudios. Y en primaria es una función distinta, ahí son materiales educativos transversales apegados al plan de estudios nacional, donde los maestros pueden usarlo como complemento del libro de texto oficial de la SEP de una manera contextualizada. Estos materiales creo que son algo inédito, interesantes, porque pueden apoyar al maestro desde diferentes rutas de acceso, se puede decir, desde lo social, desde la parte productiva, desde la parte ambiental, de los recursos naturales, y esto ir ampliando la forma de poder interpretar los recursos naturales a partir también de lo que sería un concepto más integral. Que estos libros buscan dar inicio a un proceso que nos va a llevar generaciones, que es transformar nuestra relación con el mundo, que es transformar nuestra relación con los otros pueblos del mundo. Estos libros tienen ese propósito y han reunido el esfuerzo de gentes de diferentes profesiones, de diferentes campos del conocimiento, en un equipo interdisciplinario que recoge, asume y se plantea el reto de dar una propuesta concreta a estas problemáticas. También reconociendo el trabajo de muchos años y ya 30 años de la carrera de biología y de muchos grupos de especialistas dentro de la UNICACH, se decidió el que se elaboraran los materiales de bachillerato por parte de investigadores y docentes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, lo cual es también algo importante en el sentido de reconocer las capacidades locales. Por primera vez, un gobierno del estado y un estado tiene una asignatura estatal en el catálogo nacional de la SEP que se llama Educación Ambiental para la Sustentabilidad en Chiapas, el cual tiene un libro de texto que está en el plan de estudios de primer grado de secundaria y un complemento con guías transversales para segundo y tercero de secundaria. Esta asignatura estatal es muy importante porque es la única que está dentro del programa de estudios nacional, y en bachillerato tenemos 6 guías, una por cada semestre, que son temas. Por ejemplo, en primer semestre tenemos la biodiversidad, en segundo semestre suelos, en tercero agua, en cuarto cambio climático, en 5 tecnologías sustentables y sexto ordenamiento territorial. Y en ese sentido, todo este contexto amplio, el libro se aproxima al estudiante, se aproxima a quien desde la pubertad deja la primaria y llega a la secundaria y no encuentre un espacio escolar hueco de espíritu, hueco de ideas, sino que le alimente en su condición puber, en su condición adolescente, y que le ayude a reconocerse como ser humano creativo, como ser humano crítico, como ser humano con derecho a la felicidad, a un buen vivir, más allá de la cuantificación del bienestar o de la materialidad del bienestar. La finalidad de estos libros es un poco para que nosotros como docentes y también los alumnos estemos todos trabajando de la mano conjuntamente para el rescate de nuestros valores, el rescate de la identidad, el rescate también de todo aquello que es de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y de la cultura, y sobre todo también de la conservación de nuestro medio ambiente.